Entramos ciertamente al tema de la sinodalidad. La sinodalidad, el camino, le titula así el Evangelio del Camino. Porque desde el comienzo del Evangelio, Jesús va en camino. Pero la palabra, como la hemos definido ya sobre lo que hablamos de sinodalidad, planteamos este acercamiento que se va haciendo a los grandes temas de los seguidores de este Evangelio. La lectura de este Evangelio es muy concreta porque necesitamos abordarlo en los bloques que presenta el evangelista. En el texto que nos ofrece la iglesia, pues son temas para que no sigamos todo el entramado que tiene este Evangelio en cuanto que sería un estudio bíblico. Pero no se trata de un estudio bíblico, sino una temática bíblica según San Lucas. El primer, término que nos ocupa es esta cuestión sobre la sinodalidad, el camino de Jesús. ¿Qué nos propone el texto? Jesús es el peregrino que proclama la buena noticia del reino de Dios. Uno de los datos que tenemos es eso, que Jesús pues iba por todos los pueblos organizando las comunidades y enseñando a vivir los valores del reino. Por esa razón es que se titulará, según San Lucas, porque es el tiempo de las misiones, que Jesús está constantemente en camino. ¿Qué es lo que hace? Anuncia el camino de Dios, según Lucas 20, 21, y señalando pues la dirección que conduce al Padre. Por eso hablamos de Jesús en un éxodo. Significa salir, y jodos, al camino, salir al camino. Jesús plantea un punto de llegada, por eso le llamamos el Evangelio del Camino. Él transita este camino, pero la palabra camino, que en hebreo se dice halakha, que significa ser paradigma de vida, no tanto de conocimiento teórico, sino la actitud concreta del discípulo que va copiándole la vida al maestro. A eso se le llamaba dentro del judaísmo seguidor del camino. Jesús se declaró así, dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ahí hace concreta esto porque han salido de sus casas los discípulos, se han integrado a la comunidad de discípulos y como discípulos, que significa disciplinado, el discípulo va aprendiendo a vivir como vive su maestro. ¿Y cuál es esa finalidad del aprendizaje? Pues que así como viven con Jesús en el Cristo de la historia, también será en el más allá. Por eso promete Él la vida eterna, porque las actitudes de seguimiento aquí en la tierra se convierten en el punto de llegada a la vida eterna. Por eso se le llama el camino. Por eso dice, y volvió hacia el Padre. Y el Señor dijo, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que tú me has dado. Por tanto, seguir el camino de Jesús es imitar su vida. Y al llegar al momento final de la existencia es seguirle en la eternidad, en el Cristo glorioso, en donde también los humanos, los que han seguido esta disciplina y han alcanzado la vida del reino mediante sus valores y sus características, oiremos allá en la cruz a Jesús en este Evangelio, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando se trata, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles en el capítulo primero, Jesús dará instrucciones muy precisas para vivir el reino de Dios, indicando que esta es la única tarea que les encomienda a los apóstoles. La finalidad es que le imiten.
Una vez ya planteado esto, que es muy importante, el texto nos va a orientar sobre todo el término camino en el Evangelio de Lucas, examinando pues cada uno de estos puntos, cómo seguir el camino hacia el Padre. Jesús ya lo ha indicado, que la finalidad de esto es llegar hacia ese punto de llegada que le llamamos la vida eterna. Pero en los textos bíblicos, por ejemplo, cuando se trata del nacimiento de Juan el Bautista, una vez que nace el Bautista, el texto, el cántico de Zacarías dice: viene para preparar los caminos del Señor. De manera que el ministerio de Juan el Bautista ha servido para preparar la llegada del Hijo de Dios, quien planteará la vida del reino. En un primer momento, eso está en el cántico llamado de Zacarías. Usted lo encuentra en Lucas 1:76. Pero a la mitad del Evangelio, en el capítulo 9, versículo 51, el evangelista hace un corte y dice: hasta aquí terminó la práctica que Jesús venía realizando en Galilea de organizar a las gentes en comunidades, liberándolas, haciendo todo el proyecto que está en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, un proyecto que él realizó. Habiendo realizado ese proyecto, ahora va en camino hacia Jerusalén. ¿Y eso qué significa? Pues que Jesús va a instruir a los discípulos cómo vivir el reino. Las características del reino estarán desde 9:51, que es la subida a Jerusalén, en la que los discípulos no quieren subir porque le temen que llegar a Jerusalén pues va a ser lo que pasó, la muerte del Señor. Y Jesús le dice: bueno, al que quiera seguirme, que cargue su cruz cada día y me siga. Punto. Y por eso a aquellos que no querían seguirle, llamó a 3 de los amigos, los subió al monte Tabor, y fue allí donde él manifestó la glorificación de lo humano. Y les dijo que ciertamente él iba a morir, pero que garantizaba la resurrección. Cuando lo vieron glorificado, ellos le siguieron hasta Jerusalén. Es el primer dato que nos da el texto. Pero el texto nos plantea una cosa interesante. Jesús no va solo. Jesús va en comunidad. Y cuando uno dice va en comunidad, indica pues que ese será el modelo, el paradigma para la iglesia, de que cuando vayamos a hacer o trabajar sobre lo que Jesús ha querido, debe hacerse en sinodalidad, es decir, gente en camino, pero en comunidad. Jesús entonces construye esta compañía, es decir, esta comunidad en el que cabe todo tipo de personas. Es la razón por la que en estos capítulos, capítulo 10, 11, 12, 13 e incluso el 14 y 15, plantean las características del reino de Dios. Por eso San Lucas plantea para los seguidores tener presente todas las vicisitudes que plantea seguir el camino del Señor. Así que se habla el camino o éxodo de Jesús. En Lucas 9:31 estará planteando esto Jesús. El sentido estricto se menciona el éxodo de Jesús en 9:30 al 31. Dice: y he aquí que conversaban con él 2 hombres que eran Moisés y Elías. Estamos en el monte Tabor. Y hablaban de su éxodo que iba a cumplir en Jerusalén. Ese planteamiento, naturalmente, lo que está ofreciéndonos el evangelista Lucas es un planteamiento de salir a un desierto. Y Jesús había practicado la vida de desierto desde el comienzo del evangelio, cuando allí dice que tuvo tentaciones en el desierto antes de comenzar su camino.
Pero dice el texto que al final de las tentaciones el demonio se retiró hasta una próxima oportunidad. Y esta oportunidad la tenemos aquí en este éxodo que Jesús realiza en la subida a Jerusalén. En este ascenso en la Biblia, el texto bíblico dirá: y como se iba llegando el tiempo de su asunción, tomó la decisión de subir a Jerusalén. Es decir, asunción significa subir. No hay que pensar en una elevación, no, simplemente es subir, pero acompañado. Y Jesús sube hacia Jerusalén con el grupo de la comunidad y les va planteando lo que va a suceder y les adelantándole lo que va a pasar para evitar que los discípulos en las comunidades se dispersen. Pero ustedes ya saben lo que pasó al final, que la gente se dispersó, los mismos discípulos, pero el Señor se les apareció más adelante después de su resurrección. El texto nos va ofreciendo un momento complicado. Ellos salen de Galilea, quieren atravesarse por Samaria. Samaria era un lugar pues donde la gente pues un tanto molesta por cuestiones históricas. Era el año 725 antes de la era cristiana, cuando los del norte, que eran 10 tribus, que primero estuvo bajo el dominio de los herederos del trono desde la muerte de Salomón, Jeroboam I, Jeroboam II, pero que tenían ideales diferentes, ideales de Egipto. Y por lo tanto la gente cayó en la trampa y cayeron en la idolatría, sobre pretexto de querer tener un país próspero. Entonces la prosperidad les hizo ver la divinidad desde otra perspectiva. Dijeron: hagamos un becerro de oro, y si oro y rezamos y trabajamos para alcanzar la prosperidad, pues vendrá. Y sí que llegó la prosperidad, pero llegó también la esclavitud. Y lo peor fue eso, ¿no? En el que israelitas con israelitas cayeran en esa trampa de querer alcanzar la prosperidad económica, pero convirtiendo a los mismos israelitas en esclavos. La gente se levantó y se volvió un relajo. Al final, cuando estaban todos desunidos, vinieron los asirios y se lo llevaron. Les quitaron la tierra, parte del norte. Pero luego el rey de Asiria en ese tiempo tomó la decisión de que los asirios e israelitas hubiese una mezcla, naturalmente por matrimonios, y volvieron a habitar la parte norte. Bien, entonces ya a esos llamaron samaritanos, que ya era gente pagana, porque realizaban cultos paganos. En los tiempos de Jesús recordarán ustedes que hubo una tal llamada samaritana. Y esta samaritana, según San Juan en el capítulo 4, plantea también esta dificultad: ¿dónde vamos a orar? Y le dice: ¿en Jerusalén o aquí en el monte Garizim? Y Jesús le dice: pues fíjate que le llega la hora en que ni en Jerusalén ni aquí, sino donde se encuentra el Señor. Y Él era. Bueno, el caso es que hay toda una explicación sobre cómo descubrió que Jesús de Nazaret era el Mesías, el profeta. Pero en este momento histórico dice que Jesús quería pasar por aquel lugar y no se lo permitieron los samaritanos. Jesús tuvo que irse por otro camino. Pero, ¿qué es lo que está planteando Lucas? Que uno va en camino, podría ir directo a Jerusalén, pero que va a encontrar pues una serie de problemas. Los problemas que se van a encontrar hay que saberlos esquivar para poder ser seguidores de Cristo. Es la primera enseñanza que encontramos ahí. Jesús planteará la exigencia del camino. El camino no es nada fácil, Él lo ha planteado.
Y como ya he dicho, los discípulos se echan atrás, pero finalmente le siguen para superar todo esto y alcanzar lo que es la vida ya de entrega, pasar incluso por la cruz cuando ya el Señor Jesús ha sido elevado al cielo. Los discípulos seguirán a Jesús en el mismo camino de enseñanza y de realizar la obra de Dios, pero ellos también pagarán las consecuencias de esa decisión de haber seguido a Jesús. Por eso los discípulos caminantes se mantienen en continua salida. El Papa Francisco ha insistido en esto, en que él dice, bueno, quiero una iglesia no encerrada, no una iglesia en museo, quiero una iglesia en salida. No es él el primero el que lo dice, es que los evangelios plantean eso, de que uno se integra a una comunidad cristiana y en esa comunidad pues hay que salir a evangelizar, hay que salir a trabajar, pero guiados por los apóstoles. En ese caminar se requieren actitudes de salida misionera, que es lo que hay que hacer según el Evangelio lucano. Hay tiempo para preparar a los enviados, es decir, los discípulos. Hay advertencias muy concretas de lo que va a suceder, o sea que el discípulo no va a ciegas, sabe lo que puede suceder, y es así como él los envía de dos en dos. Entonces nos queda así, hacia una teología lucana del camino. En la historia de Jesús, pues sabemos que él iba enseñando por los caminos, es decir, es itinerante. Y pide que la comunidad de seguidores sea itinerante. En el libro de los Hechos de los Apóstoles plantea también una eclesiología y una cristología itinerante. Entre los años 80 y 85, viviendo en un clima aún violento, después de la Primera Guerra Judía, años 66 al 74, fue necesario salir porque los expulsaron de la Palestina. Ya los cristianos habían salido para ser misioneros, pero la gente que fue expulsada al final fue por la destrucción de Jerusalén. Así entonces el pueblo judío, pues vivió en la llamada diáspora, es decir, tuvieron que vivir fuera de los linderos de la Palestina, porque les estaba prohibido regresar a su tierra. Hay que hacer camino, y es el camino que han hecho. Hoy también la iglesia pues plantea esto de volver a un espíritu de comunidad en el que la persona central a quien vamos a imitar en la vida es el camino. Camino lo traducimos ahora en el campo de la virtud, es decir, de la vida moral. Seguir a Jesucristo tiene en concreto pues virtudes. Entonces hablamos de virtudes, como la persona tiene que ser virtuosa. Pero hablamos también de que esas virtudes requieren también una formación espiritual, una formación académica para poder conocer contenidos del Evangelio y de la evangelización, y en concreto la celebración de la presencia del resucitado en medio de la iglesia. Hagamos camino. La iglesia nos invita ahora, es el Papa Francisco que insiste, y no es nada nuevo, esto ya venía desde tiempos del Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi, que decía, la naturaleza de la iglesia es que sea misionera. Usted y yo somos misioneros. Celebremos esto con alegría, porque mediante la evangelización alcanzamos también nuestra perfección. Gracias por su atención.